Hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a una clase de la palabra de nuestro Dios. En esta ocasión, queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que son parte de este canal, que siempre están pendientes del material que se sube en este canal. También queremos dar la bienvenida a nuestros amigos y hermanos que quizás es primera vez que ven los videos de este canal. Queremos dar una cordial bienvenida en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. También queremos aprovechar esta ocasión para invitarles a que se suscriban al canal, den like a los videos, comenten. De esta manera el canal va a crecer y vamos a poder alcanzar a muchas almas con la verdad presente. Así que en esta ocasión vamos a aprovechar al máximo porque queremos estudiar la Biblia a profundidad, pero antes queremos pedir la dirección del Espíritu Santo. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque nos permites una vez más poder predicar tu palabra. Bendice a nuestros amigos y hermanos, que ellos puedan atesorar este mensaje en sus corazones y que podamos crecer en conocimiento para así poder prepararnos para tu pronto regreso. Danos sabiduría de lo alto a través de tu Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y que este mensaje, Señor, pueda ayudarlos a prepararnos para tu pronta venida. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Ok, hermanos, quiero que se pongan cómodos porque vamos a tener una clase de la palabra de nuestro Dios. Hay un versículo que dice Pablo en el libro de Efesios. Efesios 6:12 dice lo siguiente. Noten cómo dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea que la batalla, este conflicto, no es contra seres humanos, sangre y carne, sino contra principados y contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, es con demonios. Detrás de este mundo físico que vemos hay un conflicto entre el bien y el mal. Entonces la guerra no es contra seres humanos, el conflicto es contra las huestes de maldad, los demonios. Nuestro mayor enemigo, hermanos, es Satanás. Así que el estudio que vamos a tener en esta ocasión, una clase sólida y profunda de la Biblia, vamos a analizar 4 cosas que Satanás no puede hacer en contra de nosotros. El diablo, aunque tiene poder, pero ese poder es limitado. Dios se lo permite hasta un cierto límite. Y vamos a ver las cosas de que Satanás no puede hacer. ¿Cuál es el objetivo de este estudio? Hermanos, en toda batalla es importante conocer a nuestro enemigo, así como él lo conoce a nosotros. Es importante conocer para que nosotros no seamos engañados. La palabra de Dios dice eso, que los hijos de Dios deben de estudiar la Biblia, deben de escudriñar la palabra para no ser engañados por las artes del maligno. Dice el apóstol Pablo, porque no ignoramos sus maquinaciones. Y dice el apóstol Pedro que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. O sea que en este estudio lo vamos a desenmascarar y al mismo tiempo vamos a ver cuáles son las 4 cosas que Satanás no puede hacer en contra de nosotros. Y vamos a ver de que si nosotros nos aferramos a Cristo y su palabra, vamos a poder resistir a las tentaciones de este enemigo astuto, que toda su astucia la usa para tentar, matar y destruir. Así que en esta ocasión quiero que tomen sus Biblias porque vamos a tener una clase, hermanos. Es interesante. 4 cosas de que el enemigo no puede hacer. 4 cosas que Satanás no puede hacer y las vamos a estudiar en esta ocasión. Primer cosa, Satanás no puede crear ni dar vida. Este es un atributo exclusivo de Dios. Noten qué interesante. Satanás no puede crear ni dar vida.
Este es un atributo exclusivo de Dios. Dios es el único que puede dar vida porque Él es la vida en esencia y Él es el creador. Satanás no lo puede hacer porque Él es un ser creado, es una criatura. Noten cómo dice Génesis 1:1, hablando de este atributo de Dios, que Él es el creador. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el hebreo es en el Elohim, en el Bereshit, o sea, en el principio creó los cielos y la tierra. Por eso es que el libro de Génesis se llama Génesis, porque significa principios o comienzo. Aquí dice que Elohim es el creador de los cielos y la tierra. ¿Quién es Elohim? Noten cómo dice el apóstol Juan, hablando de Cristo. El creador de Génesis 1:1 es Cristo. Juan capítulo 1, versículo 1 al 3 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, o sea que antes del principio ya existía el verbo. El verbo en el griego es logos. Aquí el apóstol Juan está usando la palabra logos, que significa el verbo o la palabra. Cristo es la palabra de Dios, Cristo es la palabra encarnada del Padre. Y aquí dice, este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea que Dios es el único que puede crear y dar vida. Aquí dice, Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17. Noten lo que dice el apóstol San Pablo, hablando de que Cristo es el creador, porque en Él, o sea que el Padre habló y Cristo creó, como dice el Espíritu de profecía. Como la mente habla, así es el Padre con el Hijo. El Padre hizo la creación a través de su Hijo Jesucristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Elohim, Yahweh, el Hashem, es el único creador de los cielos y la tierra. Satanás no puede crear, un ser creado no puede crear. Nosotros no podemos crear. Y esto es lo que está haciendo la ingeniería genética, queriendo usurpar en un atributo de Dios que solamente a Él le corresponde, queriendo clonar la clonación, un desafío y un ataque a este atributo de Dios. El ser humano no puede crear, los científicos no pueden dar vida, nadie puede crear, el único que puede crear es Dios. Satanás no puede crear, no puede dar vida. El diablo lo que hace es usar la materia prima para usarla mal y destruir. El diablo en ese contexto puede hacer y usar la materia que es creada por Dios para hacer el daño. ¿Me voy a explicar, hermano? Pero el diablo no puede crear la materia. Como dice la ley de la conservación de la materia no puede ser creada ni destruida, sino solamente puede ser transformada. Porque el único que puede crear es Dios. La misma ciencia, la misma física demuestra la existencia de Dios. En este caso estamos hablando de los demonios. Satanás no puede crear porque Él es un ser creado. Dice Ezequiel 28 de que Dios creó a este ángel que después se rebeló contra Dios. Los primores de tus tamboriles estuvieron creados para el día de tu creación, dice Ezequiel 28, 12 al 18. Aquí vemos de que Pablo dice que el único que puede crear es Dios. Todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, dice. Note cómo dice Apocalipsis 4:11, hablando de que Dios es el creador, dice, Apocalipsis 4:11 dice, Señor, esto lo están cantando los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron
creadas. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es el creador de los árboles, de las plantas. Es cierto que hay plantas venenosas y carnívoras. Eso se puede demostrar con la Biblia y el Espíritu de profecía, que esas plantas malignas y carnívoras surgieron como fruto del pecado. Por ejemplo, plantas que son dañinas, la cocaína, la heroína, donde producen grandes drogas mortíferas. Esas plantas no fueron creadas por Dios, son fruto del pecado. Y que Satanás ha usado al hombre, la maldad del hombre, para hacer daño a la misma humanidad. Pero Dios creó solamente cosas buenas. Dice la Biblia que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera, dice Génesis 1:31. Dios no ha creado la maldad. Dios no creó a un ángel malvado. Dios no creó al diablo. Dios creó a un ángel perfecto, hermoso, llamado Lucifer. Este ángel, por su libre albedrío, buscó rebelarse contra Dios y su gobierno en el cielo. Es bien importante que entendamos eso. Dios es el creador, porque ¿qué dice? Digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas todas las cosas. Es interesante que Dios es el creador. El diablo no puede crear ni dar vida. El diablo lo que hace es destruir, pero no puede dar vida ni crear. El atributo de crear es solamente de Dios. El atributo de dar vida es únicamente de Dios. Jesucristo dijo en San Juan capítulo 11, yo soy la resurrección y la vida. Cristo es vida en sí mismo. La vida de Cristo no deriva de nadie. Cristo es vida en sí mismo, en esencia. Dios es vida en esencia. Porque Dios es el único que puede crear. No Satanás. Satanás no puede dar vida ni puede crear. Y vamos a ver una historia interesante que lo demuestra esto. Éxodo capítulo 7, versículo 10 al 12. Aquí está cuando Moisés y Aarón llegaron frente a Faraón para que dejase ir libre al pueblo de Dios, a Israel que estaba cautivo en Egipto. Y Dios manda a Moisés y a Aarón, dile a Faraón que deje ir a mi pueblo. Y la señal iba a ser, una evidencia del poder de Dios, iba a ser de que la vara de Aarón se iba a convertir en serpiente en la misma presencia de Faraón y de los hechiceros de Egipto. Y note qué interesante lo que pasa en esta escena cuando Moisés y Aarón, su hermano, llegan frente a Faraón. Dice Éxodo 7, versículo 10 al 12. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado. Y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón a sabios e hechiceros, o sea, los brujos, e hicieron también lo mismo. Los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Una lectura superficial de este texto se puede entender de que estos hechiceros también convirtieron las varas en culebra. Pero nosotros no debemos de ser superficiales. La Biblia no se puede contradecir. Ya vimos de que el único que puede dar vida y crear es Dios. Pero aquí vemos a los brujos de Egipto, los hechiceros. Están imitando el milagro que Dios hizo de convertir la vara en culebra. Ahora los hechiceros hacen lo mismo. La pregunta es, ¿será verdad que los hechiceros, o sea, Satanás les dio poder a estos hechiceros para que también convirtieran las varas en culebra? Negativo. El texto dice que fue un encantamiento. O sea, que el diablo lo que hizo es hacer un milagro mentiroso. Y la gente que estaba allí quedó hipnotizada. ¿Saben qué significa la palabra hipnotizado? Quedar como extasiado y ver algo
que no es cierto. El diablo como que los hechizó la mente y la vista de los que estaban allí. Y pudieron observar de que también las varas de los hechiceros se convirtieron en culebra, pero era un encantamiento. No se convirtieron en culebras. La única vara que se convirtió en culebra era la vara de Aarón, porque era el poder de Dios que estaba obrando. Lo que hicieron los hechiceros es falsificar un milagro, pero las varas siguieron siendo varas, no se convirtieron en culebra. La única que se convirtió en culebra fue la vara de Aarón. Esto lo corrobora el Espíritu de Profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 238, párrafo 2. Note qué interesante cómo comenta aquí la sierva del Señor de la falsificación y el encantamiento de estos brujos de falsificar este milagro. Dice así: los magos no convirtieron sus varas en verdadera serpiente. No, dice ella. Los magos no convirtieron sus varas en verdadera serpiente. Ayudados por el gran engañador, produjeron esa apariencia mediante la magia. Estaba más allá del poder de Satanás cambiar las varas en serpientes vivas. ¿Por qué razón? Porque Lucifer no puede crear ni dar vida. El príncipe del mal, aunque posee toda sabiduría y poder de un ángel caído, no puede crear o dar vida. Noten, esta prerrogativa pertenece únicamente a Dios. Pero Satanás hizo todo lo que estaba a su alcance, produjo una falsificación. Para la vista humana, las varas se convirtieron en serpientes. Así lo creyeron el faraón y su corte. Nada había en su apariencia que la diferenciara de la serpiente producida por Moisés. Aunque el Señor hizo que la serpiente verdadera se tragara a las falsas, el faraón no lo consideró como obra del poder de Dios, sino como resultado de una magia superior a la de su siervo. O sea que en otras palabras, Faraón, estando endurecido de su corazón, dijo: esto también es falso. Lo que ha hecho Moisés y Aarón es que tienen una magia más poderosa. Esto no tiene nada que ver con Dios. Dios no existe. Esto es magia, negando el poder divino. Hay gente tan terca, gente tan ciega, que viendo el poder milagroso de Dios, siguen aferrándose a su terquedad y su ceguera espiritual, igual como Faraón. Tremendo, hermanos. Esto es lo primero que el diablo no puede hacer. No puede crear ni dar vida. El diablo no puede resucitar a nadie. El diablo no puede crear nada. El diablo no puede dar vida, porque esto es un atributo exclusivo de Dios. Y esto es lo primero que el diablo no puede hacer. Lo segundo que el diablo no puede hacer es que el diablo no es omnipresente. O sea que el diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo como lo es Dios. Ahora, la omnipresencia, que significa estar en todos los lugares al mismo tiempo, la omnipresencia es un atributo exclusivo de Dios y está unido o está unida, la omnipresencia de Dios está unida con la omnisapiencia. Omnipresencia significa estar en todos los lugares. Omnisapiencia significa conocerlo todo. O sea que Dios todo lo sabe sin necesidad de estar presente en determinado lugar. Aunque Dios está presente en esta tierra a través de su Santo Espíritu, de esa manera es que Dios lo sabe todo a través de su omnisciencia y su Santo Espíritu. Cristo dijo: me voy, pero no los dejaré huérfanos, les enviaré el Consolador, el que está con nosotros o estaría con nosotros hasta el fin de los tiempos. Es bien importante que entendamos esto. El diablo no puede ser omnisciente ni omnipresente. Esto es un atributo exclusivo solamente de Dios. Dios lo sabe todo, pero Él no necesita estar en diferentes partes del mundo
porque Él su trono lo tiene en el cielo. Eso dice Apocalipsis y los profetas mayores y menores. Dios lo sabe todo lo que está pasando en el universo y no solamente en esta tierra a través de su omnisciencia. Vamos a ver algunas citas que lo demuestran, que Dios es omnisapiente y omnipresente. Jeremías 23:24 dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? O sea que Dios todo lo ve. No importa que nos remotemos en lo profundo de la mar, dice el libro de Abdías. No importa que lo metamos en las hendiduras de las peñas, Dios nos ve. No importa que nos vayamos a lo profundo de la tierra, Dios nos ve. No importa si nos vayamos a la luna, Dios nos ve. No importa que viajemos a otra galaxia, Dios nos ve y sabe todo. Porque la omnipresencia y la omnisapiencia es un atributo exclusivo de Dios. Noten cómo dice Salomón, Proverbios 15:3 dice: los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Dios todo lo ve, hermanos, todo lo conoce. Satanás no lo conoce todo, ni tampoco es omnipresente. ¿Cómo lo demostramos? Lo que hace Satanás es comunicarse con sus demonios para planear ataques contra la iglesia. O sea que si Satanás está aquí en El Salvador, no puede estar en otro lugar. En otro lugar está otro demonio. Y Satanás para transmitirse información o para hacer intercambio de información, lo que hace es hacer concilios de demonios y para intercambiarse información para contraatacar a la iglesia. Por eso es que la Biblia dice que el diablo, cuando se rebeló, trajo la tercera parte de las estrellas, que son los ángeles, y fueron arrojados a la tierra. Los demonios andan haciendo su obra maléfica aquí en esta tierra, es el campo de batalla. Pero como el diablo no es omnisapiente ni omnipresente, el diablo lo que hace es comunicarse con otros demonios para poder así tramar sus ataques en contra de la iglesia y en contra del mundo entero para destruirlo. Es bien importante que entendamos eso, hermanos. El diablo no es omnipresente ni omnisapiente. El único que es omnipresente y omnisapiente es Dios. Todo lo sabe y nos ve. Para Dios estamos al descubierto. Para Dios, hermanos, no lo podemos ocultar. Hay gente que cree de que se está ocultando de hacer sus fechorías, pero Dios todo lo sabe y tarde o temprano lo va a dar a descubrir. No importa qué tan oculto, no importa qué tanto tiempo estuvo eso oculto, dice que todo sale a la luz porque la luz descubre las tinieblas. Es bien importante que entendamos eso. El diablo no es omnipresente ni omnisapiente, es únicamente Dios. La tercera cosa que el diablo no puede hacer es más interesante. El diablo no es inmortal, solo Dios es inmortal. ¿Qué significa la palabra inmortal? Que no muere y que nadie lo puede matar o destruir. Solamente Dios es inmortal. En esencia, Dios es inmortal y su inmortalidad no deriva de nadie. O sea que Dios no depende de algo para ser inmortal. Dios en esencia es inmortal. Mientras que los demonios, el diablo no es inmortal. Vamos a ver de que el diablo va a llegar a su fin y va a ser destruido. Vamos a ver algunas citas bíblicas que demuestran de que el único que es inmortal, que vive y reina por los siglos de los siglos, que nunca ha tenido un principio ni un fin, es Jehová de los ejércitos. Noten cómo dice 1 Timoteo 1:17, dice así Pablo: por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único sabio y Dios, sea la honra, gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios es el único inmortal, es eterno. 1 Timoteo 6:16, dice también el apóstol Pablo:
El único que tiene inmortalidad, noten, el único, el que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno significa 100 veces eterno. Dios es inmortal y 100 veces eterno. Interesante. Y dice Pablo, el único. Inclusive los hijos de Dios buscamos la inmortalidad que solamente la encontramos en Dios y su Hijo. O sea, nadie posee inmortalidad innata. La inmortalidad que nosotros buscamos depende de Dios. O sea que sin Dios no podemos ser inmortales, como dice el protestantismo apóstata y el catolicismo, que el alma es inmortal, que tenemos un alma inmortal, que cuando la persona muere el alma sale para otro lugar. La falsa doctrina del alma inmortal. Pero según la Biblia, el alma muere. Ezequiel 18:4, el alma que pecare esa morirá. Porque el alma en el griego y en el hebreo es nefesh y sujep en griego, que significa ser viviente, persona. Somos un alma viviente, la persona en sí es un alma viviente. Nadie es inmortal. La inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios, que la única forma de ser inmortales es uniéndonos a Cristo, porque nuestra inmortalidad sí es condicional, deriva de Dios. Mientras que Dios, su inmortalidad es en esencia, no depende de nadie. Por lo tanto, nosotros como seres humanos, para ser inmortales, tenemos que unirnos a Cristo. Los hijos de Dios, dice la Biblia, que buscamos la inmortalidad en Cristo. Si la buscamos significa que no la tenemos. Por ejemplo, dice Romanos 2:7 al 8, dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 2, versículos 7 al 8 dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Noten que si la buscamos significa que no la tenemos. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuándo recibiremos la inmortalidad? Va a ser cuando Cristo venga por segunda vez. 1 Corintios 15, capítulo 15, versículos 52 al 53 dice, hablando cuando Cristo venga con poder y gloria en su segunda venida: en un momento y un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, está hablando de la segunda venida, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros, dice Pablo, seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal, morimos, y a las 24 horas estamos ya corrompidos con gusanos y edemos. Pero esto mortal se vista de inmortalidad, ¿cuándo? Cuando Cristo venga por segunda vez. Porque el único inmortal es Dios. A Dios nadie lo puede matar. Él es inmortal. Porque si Él pudiese morir, entonces no fuera Dios. Solamente Dios es inmortal. Ahora, vamos a ver algunos textos bíblicos que demuestran de que el diablo no es inmortal y que los demonios van a ser destruidos, porque los ángeles son seres creados. Si son seres creados, pueden ser destruidos y también pueden pecar. Los ángeles, por haberse rebelado contra Dios, se convirtieron en demonios, pecaron, quebrantaron la ley de Dios. Por lo tanto, les va a llegar su hora, su fin. La Biblia dice que van a ser aniquilados, van a ser destruidos, porque el diablo no es inmortal. Noten como dice Judas capítulo 1 versículo 6, hablando del castigo de los demonios y su aniquilación. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, estoy leyendo Judas 1:6, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas para el juicio del gran día. Noten, hay un juicio. Hay una hora donde los demonios van a ser destruidos y enjuiciados. Noten como dice en Mateo 25:41, hablando del castigo de los demonios y su aniquilación. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que el diablo va a ser aniquilado con el fuego eterno. Significa que los demonios no son inmortales. Significa que los ángeles no son inmortales. La inmortalidad de los ángeles es derivada de Dios. Mientras se mantengan fieles, los ángeles van a
preservar esa inmortalidad condicional. Y saben algo interesante, hermanos, esto es más interesante. Inclusive Adán y Eva, antes de su caída, fueron creados con una inmortalidad condicional. O sea, eran inmortales, pero esa inmortalidad estaba fuera de ellos, dependía de Dios y de un árbol. Tenían que comer del árbol de la vida. El árbol de la vida era para preservar esa energía constitucional, para que ellos su inmortalidad la preservaran, porque después de su caída fueron sacados del jardín del Edén y empezaron a morir, y se sacaron del jardín del Edén para que no tuviesen otra vez acceso al árbol de la vida, porque la inmortalidad es un atributo exclusivo de Dios, y los hijos de Dios aún en la eternidad van a ser inmortales, pero con una inmortalidad condicional. Va a depender de un árbol de la vida y de Dios, porque el único inmortal es Dios. Aquí vemos de que los demonios van a ser aniquilados. Noten como dice Malaquías 4:1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará raíz ni rama. O sea que van a ser aniquilados, van a ser reducidos a ceniza. Significa que los demonios no son inmortales, son mortales. Noten como dice Apocalipsis 20:10, hablando de la aniquilación de los demonios después de los 1000 años, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. O sea que van a ser que lanzados al lago de fuego, o sea, van a ser que aniquilados, y van a estar prendidos. El tizón va a estar prendido mientras hay algo que consumir. El fuego no se apagará mientras haya algo que consumir. Es interesante que el diablo no puede ser inmortal, y nunca lo ha sido ni lo será. La cuarta cosa que el diablo no puede hacer es más interesante. La última cosa, notemos que dije que iban a ser 4. La cuarta cosa que el diablo no puede hacer es de que el diablo, los demonios, no pueden leer la mente. Esto es más interesante. Los demonios no conocen lo que usted piensa ni lo que yo pienso. El único que conoce nuestros pensamientos es Dios. El único que conoce lo más profundo de nuestros pensamientos y nuestras emociones es Dios. El diablo no puede leer la mente. El diablo no conoce lo que pensamos. El único que sabe eso es Dios. Lo vamos a demostrar con la Biblia. 1 Reyes 8:39 dice así: tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos. Esto está diciéndolo Salomón en una oración. Cuyo corazón tú conoces. La palabra corazón es sinónimo de mente. Cuyo corazón tú conoces. Y noten ahora lo que dice en cursiva: porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. Solo tú conoces el pensamiento. Solo tú conoces nuestra mente, dice Salomón aquí. Solo Dios conoce nuestros pensamientos y lo profundo de nuestro ser. Noten cómo dice Salmos 139, versículo 4. Salmos 139, versículo 4 dice: pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Noten, antes de que pensemos lo que vamos a decir, Dios lo conoce. Qué poder más maravilloso de nuestro Padre Celestial. Él es el Todopoderoso, conoce las cosas aún antes de pensarlas, conoce nuestras palabras aún antes de pronunciarlas, porque Dios es el que conoce todo. Noten cómo le dijo Pedro a nuestro Señor Jesucristo. Juan 21:17 dice: Juan 21:17 dice así: le dijo la tercera vez, esto lo está diciendo Cristo a Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez. Recuerdan de que Pedro lo había negado 3 veces. Así que Pedro tenía que confesar 3 veces al Mesías. Le dijese por tercera vez: ¿me amas?
Noten cómo dice, Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me amas? Y él respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Noten, tú lo sabes todo. Cristo lo sabe todo. Dios lo sabe todo. El Espíritu Santo lo sabe todo. Porque los tres hacen un solo Dios. Ahora vamos a ver algún ejemplo bíblico. Hay muchos ejemplos. Yo voy a sacar solamente uno bíblico donde demuestra que el diablo no puede leer nuestra mente. El diablo no conoce nuestros pensamientos. El diablo nos conoce a nosotros por nuestra forma de actuar, por lo que hablamos. Y el diablo, como ha venido estudiándonos desde hace tiempo, desde que nacemos, un demonio se encarga, desde que nacemos del vientre de nuestra madre, Satanás nos comisiona a un demonio para que nos arruine nuestra vida. ¿Me entienden? Eso se puede comprobar bíblicamente. De que todo niño que nace en esta tierra trae un demonio que lo va a trabajar y lo va a seguir instruyendo hasta que sea grande para que sea un malvado. Pero también hay ángeles celestiales que custodian a los niños hasta que los niños definen lo que es bueno y lo que es malo. Se puede mostrar bíblicamente con eso, hermanos. En otra exposición vamos a hacer eso. Que cada niño al solamente nacer en este mundo trae un demonio. No lo trae adentro, sino que se encarga de educarlo. Eso lo corrobora también el Espíritu de Profecía. Pero el diablo nos ha venido estudiando desde hace tiempo, pero aunque el diablo no conozca nuestros pensamientos, conoce nuestro accionar, conoce nuestro actuar. Y a través de la tentación los insinúa un mal pensamiento porque él sabe cómo vamos a actuar después. Porque nos ha venido estudiando, conoce nuestras debilidades, conoce nuestro carácter, conoce cuáles son nuestra forma de ser. Pero vamos a ver un versículo bíblico, una historia, donde demuestra que el diablo no puede leer la mente, no conoce la mente. Daniel 2, versículo 1 al 4. En el libro de Daniel, capítulo 2, encontramos que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño, Dios le dio un sueño, pero que ninguno de los magos de Babilonia pudo dar la interpretación. Solamente Daniel, por el poder de Dios, le pudo dar la interpretación al sueño de Nabucodonosor, porque el único que puede conocer la mente es Dios, no Satanás ni los brujos. Los brujos no conocen el futuro, los brujos no conocen nuestros pensamientos. El único que conoce el futuro y nuestros pensamientos es Dios. El diablo lo que hace es atinar o adivinar a través de sus artes mágicas, pero no puede conocer nuestros pensamientos. Es bien importante esto, hermanos. Noten como dice Daniel 2, versículo 1 al 4. En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor un sueño y perturbó su espíritu y se le fue, o sea que Dios se lo dio y de repente hizo que se le olvidara el sueño al rey, porque Dios tenía un propósito con esto. E hizo llamar el rey a los magos, astrólogos, encantadores y caldeos, en otras palabras los brujos, los hechiceros, para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo a los brujos: he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. O sea, se le olvidó. Yo sé que soñé un sueño, pero quiero saber qué es lo que soñé. Quiero que me lo expliquen ustedes. Los he mandado a llamar a ustedes porque ustedes son los grandes magos de aquí de Babilonia. Ustedes son los brujos, los hechiceros. Así que quiero que me den el sueño y la interpretación. Y noten qué es lo que dicen los brujos. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. O sea, los brujos le dijeron al rey: rey, para siempre vive, di el sueño a tu siervo. Noten, está preguntándole: rey, ¿qué es lo que soñaste? Dinos qué soñaste para darte la interpretación. ¿Qué significa eso? Que el diablo y los brujos no pueden leer la mente, no conocen nuestros pensamientos. Dinos cuál es el sueño, oh rey, y te mostraremos la interpretación. Si no hubiese sido por profeta Daniel, estos brujos hubiesen sido decapitados por ser charlatanes, porque ellos se creían los grandes brujos y encantadores de Babilonia, pero no tenían este poder que solamente existe en Dios.
Y Daniel fue a orar a su palacio, a la habitación de él, para pedir dirección a Dios y que Dios le mostrara el sueño y la interpretación, porque solamente Dios puede dar la interpretación de los sueños y conocer nuestros pensamientos. Noten cómo dice esta poderosa cita que está en la reunión Herald del 27 de febrero de 1913, poderosa cita de la sierva del Señor, que habla de que el diablo no puede leer la mente y cómo es que trabaja con nosotros. Dice así: Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero puede ver nuestras acciones y oír nuestras palabras. Hermanos, voy a hacer un pequeño paréntesis. ¿Cómo es que el diablo nos conoce? ¿Cómo es que el diablo conoce nuestras debilidades? Cuando usted ora en voz alta, el diablo conoce lo que usted está diciendo y de esa manera el diablo lo va a atacar. Un hermano me dijo: ¿significa que no hay que hablar a la hora de orar? No, hay que hablar a la hora de orar. También hay que hacerlo mental, también si se puede, pero también podemos hablarlo. El problema es que si nosotros solamente hablamos lo que estamos diciendo, estamos dándole una fuerza al diablo, porque si solamente hablamos y no vivimos de acuerdo a lo que estamos pidiendo, o sea, de acuerdo a la oración, eso de nada sirve, solamente sirve para darle información al diablo. O sea que lo que pedimos en oración debemos de vivirlo y vivir en obediencia a lo que estamos orando. O sea, si oramos a Dios, como por ejemplo para que nos cuide de toda especie de mal, tenemos que nosotros vivir en obediencia para que esa oración esté en armonía con nuestra conducta y no vaya a servir solamente de información para el demonio para que nos vaya a atacar. ¿Me doy a explicar, hermano? Porque muchas veces nosotros oramos y repetimos las oraciones simplemente por darle información al diablo, y eso sirve solamente para que el diablo conozca nuestras debilidades y que nos ataque por medio de eso. Solamente le transmitimos información, oraciones hipócritas que no son de corazón y que tampoco los que las hacen no quieren apartarse del mal, y es allí donde el diablo nos ataca. Dice la cita: Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero puede ver nuestras acciones y oír nuestras palabras. Y gracias a su amplio conocimiento de la familia humana, puede adecuar sus tentaciones para sacar provecho de los puntos débiles de nuestro carácter. Y cuán a menudo le revelamos el secreto de cómo puede lograr la victoria sobre nosotros. Oh, dice, si pudiéramos controlar nuestras palabras y acciones. Cuidado, hermano, con lo que hablamos. Por tus palabras serás condenado. Dice, vamos a ser juzgados por las palabras. Oh, dice, si pudiéramos controlar nuestras palabras y acciones, cuán fuerte llegaríamos a ser si nuestras palabras fueran de tal naturaleza que no tuviésemos que avergonzarnos al afrontar su registro en el día del juicio. Qué diferentes parecerán en el día de Dios de lo que parecían cuando las pronunciamos. Hermanos, estas son las 4 cosas que el diablo no puede hacer. El diablo, hermanos, no puede crear ni dar vida. El diablo no es omnipresente ni omnisciente. El diablo tampoco es inmortal, porque va a ser destruido. Y tampoco el diablo no puede leer ni conocer nuestros pensamientos. Hermanos, qué precioso saber que tenemos un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, un Dios todopoderoso, que nos aferramos al poder divino, vamos a poder vencer a Satanás y sus tentaciones. Dice el apóstol Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hermanos, la mejor arma para poder vencer al diablo y sus tentaciones es aferrándonos a Cristo y su palabra, vivir en obediencia, vivir en santidad, para que podamos tener victoria sobre los demonios y sobre nuestras tentaciones. Dios nos bendiga, hermanos. Espero que esta información les haya servido para que cada día podamos aferrarnos a Cristo y su palabra y vivir en santidad y obediencia. Dios nos bendiga. Vamos a orar para darle gracias a Dios por este interesante estudio. Vengamos de rodillas. Gracias, Padre eterno, por este estudio de tu palabra, por esta información, este conocimiento. Ayúdanos, Señor, que cada día podamos depender de ti y de tu palabra, para que podamos vencer toda tentación del maligno y podamos ser victoriosos en la tentación. Bendícelo, Señor, donde quiera que andemos.
santifícalos con tu palabra, que tus santos ángeles nos protejan y nos cuiden de toda especie del mal, pues te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios me lo bendiga, hermanos.